quiero colocarle vuelta al nombre de ese camino. ¿Ok? Sí. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que en cada punto que voy intersectando, este punto, este punto, este punto, ¿sí? Yo tengo coordenadas, ¿sí o no? Y tengo que identificar si voy por un camino así, que gira, o así, que vuelve. Bueno, entonces vean, usted puede ir en este sentido, o en este sentido, ahí está yendo de ida. Entonces, ¿qué caracteriza un camino de ida? Que usted va del eje horizontal al eje vertical. Un camino de vuelta del vertical al horizontal. Eso sería la menos 1, ¿no? Cuando usted toma el camino de vuelta, usted toma la representación del menos 1. De la curva a la menos 1, el inverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense. En cada punto de esto, usted ya sabe del capítulo 1, usted tiene unos pares ordenados, ¿sí o no? ¿Ok? Si usted tiene este punto que usted lo llama, esta curva que está aquí, ¿cómo se llama? Por lo tanto, ¿qué coordenada tiene que tener L en E? El eje horizontal A. ¿Y la altura? Sí, pero ¿Sí o no? sí. ¿Ok? Ahora, fíjense usted. En este punto estamos sobre el eje vertical. ¿Qué pasa cuando yo tengo un punto sobre el eje vertical? ¿Qué coordenada se me anula? Primero tengo la coordenada horizontal sería 0. Y la coordenada vertical es esta altura. Y esta altura es lo mismo que esta altura. ¿Y cuánto vale esta altura? O sea que esto vale 0. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene duda ahí? No. Al final, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mira, lo tenemos aquí. ¿Cómo se llama? Órdenes. A ver, ¿estamos claros ya? ¿O tiene duda? ¿Duda por aquí? Si tienen duda, aprovechen. Si tienen duda, aprovechen y digan. Hay una duda, no entiendo. Ahora piensen. Tenemos este punto, ¿sí? Ahora quiero hallar este punto. Este punto puede tener coordenadas X. Sí. ¿Y coordenadas Y? ¿Cómo se llama esta coordenada contraria? Fíjense. Ahora, aquí va por un camino de ida. Así que aquí voy por un camino de vuelta. Esa es la menos 1 de. ¿Y cuál sería por este punto? Sería f a la menos 1 De todo lo de allá. de todo lo que tengo aquí. ¿Sí o no? O sea, nada más. F a la menos 1 de A, pues estoy pasando por F. Sí. ¿Sí? ¿Vamos a ver? Ok, fíjense. Ahora tengo este punto. Y lo que tengo aquí, lo proyecto aquí. O sea que tengo el punto. Si busco el camino, ¿cuál sería el nombre del camino? Lo mismo. Porque el mismo objeto que tengo aquí, Tocó lo que se lo cree. paso por aquí. ¿Sí o no? Efectivamente. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense. Si aquí en vez de tener la bisectriz tuviera otra curva, tengo que pasarlo por la curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy del horizontal al vertical, voy por el camino de ida. Del vertical al horizontal, por el camino de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? La curva suya puede ser tan complicada como usted quiera. ¿Sí? Lo único que si usted sigue estos principios, nunca se equivoca. La bisectriz no va a tener problemas porque la bisectriz, el mismo objeto que tenga, lo transfiere. Es el mismo. Bueno, otro detalle que uno ve aquí. Fíjense. Póngase que ahora uno tiene esta situación.
¿Sí? Vean ese por ejemplo. Empiezo en H. Ah, Empiezo desde H. empiezo desde H. Si paso por esta señora que se llama la bisectriz, ¿cuál debería ser este objeto que tengo aquí? H. Ok. No estoy bien. ¿Sí? Sí, se refiere. Ok, ahora paso por aquí. Estoy en H. Voy acá. F menos F de H. menos 1 de H. F de alguno de H. Porque es la etiqueta la que va a la menos 1. Sí. No va al 1. ¿Estamos claros? Ok, chévere. Y entonces la etiqueta, si esto es H, voy por acá, ¿qué sería esto? ¿No me acuerdo? Sí. Y si yo dijera, bueno, pongo una etiqueta aquí, ¿cuál debería ser este? Voy entonces por un camino de dónde? De vuelta. De vuelta, entonces sería ¿cómo? ¿Y eso es igual a qué? ¿Nombre acá? Ah, bueno. A H. ¿De acuerdo? Ok, entonces fíjense ustedes lo siguiente. El camino, vean ustedes aquí lo que pasa. Por ejemplo, uno dice que esto es H, pero uno diría que esto sería algo a la menos 1 de H, ¿sí? Pero algo a la menos 1 de H es lo mismo que H, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque algo a la menos 1 es lo mismo que algo, y si usted se lo aplica a H, es lo mismo que algo de H, así que entonces por eso es que uno nunca coloca que este camino de vuelta es algo a la menos 1, sino dice que automáticamente es el mismo. ¿Sí o no? Son detalles de notación. ¿Ok? Fíjense. Tienen que darse cuenta de lo siguiente. Los griegos eran muy buenos en matemáticas, muy buenos, pero tenían un problema. Por eso fue que se aliaron con los romanos, que los griegos no dominaban la abstracción. Y creo que ese es el problema fundamental de lo que sucede cuando uno no ve cursos de matemáticas, que conoce el objeto, pero no domina la abstracción. Fíjense ustedes lo siguiente. Esto vale F, ¿verdad? Y yo empiezo por aquí. ¿Cuál será el nombre de T? ¿Voy por un camino de ida o de vuelta? Fíjense, entonces usted dice, este objeto me confunde. Vean usted, este objeto me confunde. ¿Sí o no? Cambio. Ya me lo dejo. Si yo tengo este objeto y lo paso por esto, ¿a dónde debo llegar? F de delta. ¿Y cuál es su delta? Este proceso es un proceso de abstracción. ¿Sí? Tienen que aprender eso. Están viendo una teoría, pero tienen que saber abstraer, aunque sea el primer nivel. ¿Cuál es abstraer el primer nivel? Es esto, cuando yo cambio esto por esto, lo que estoy cambiando es de sticker o de etiqueta. O sea que los stickers es una comunicación que nosotros tenemos al primer nivel de abstracción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No necesito transmitir mucha información porque ya ese símbolo me la transmite. ¿De acuerdo? Sentimientos o lo que usted quiera llamar. ¿Sí? Entonces, esto es importante que usted lo domine. Ahora fíjense, esto tiene que ver en cuanto al nombre del camino. ¿Cómo es su nombre? Zoe. ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto. Fíjense, camino a la inversa. Les comento el camino a la inversa. Te lo voy a comentar. Camino a la inversa. ¿Alguien me dice cómo es la fórmula del camino a la inversa? ¿Cuántas veces paso por la bisectriz del camino a la inversa? 2 veces.
usted anota aquí bebé 2 veces. ¿Sí? Sí. ¿Qué empieza? En un punto inicial, después pasa, después, Curva. después, Bisectriz. después. Punto final. Esto es un algoritmo. ¿Sí? Esto es un algoritmo. Fíjense, usted dice camino al inverso. ¿Qué significa esto? Cuando usted tiene, supongamos que ya nosotros sabemos, por el capítulo 5, ¿verdad? 4 y 5, que esto se llama y igual a x. ¿Sí? ¿Verdad? Es la famosa bisectriz geométrica que nosotros decimos, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué significa esto geométricamente? Si yo tengo y una función de x, ¿verdad? Y esta f es una función que tiene buenas propiedades. Entonces yo de aquí digo que x vale f a la menos 1 de y. ¿De acuerdo? Si yo paso este punto que tengo aquí por la bisectriz, entonces cambio y por x. Pues eso es lo que usted hace. Y entonces te queda que y es igual a f a la menos 1 de x. ¿Sí? Este señor que está aquí, este señor que está aquí, Y aquí es la bisectriz. ¿ah? Y aquí sería la bisectriz. Y el cambio de este y por x es el cambio de la bisectriz. ¿Sí? Fíjense ustedes. Yo tomo y igual a x, ¿verdad? ¿Sí? Si despejo x, ¿cómo me queda? Bueno, que x igual a y. Y si cambio y por x, me queda y igual a x, ¿sí? O sea que la inversa de algo es algo, ¿sí o no? A ver. Ok, pero no necesariamente siempre es así, porque si y es igual a x cuadrado, entonces yo despejo a x, me queda que la raíz de y es igual a la raíz de x cuadrado, y esto es el valor absoluto, ¿cierto? Es más o menos x. O sea que esto es más o menos y. ¿Sí o no? Y si cambio y por x, ¿cómo me queda? Y es igual a la raíz, más o menos raíz. ¿Sí? O sea que, si su función es así, esto es algo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Tome esto, tú tienes solución, la raíz positiva de x y la raíz negativa de x. La raíz positiva de x le va a quedar algo así. ¿Y la raíz negativa? Ese es el camino inverso. ¿Ven? ¿Cuál es el camino inverso? Cuando yo tengo una recta, ¿sí? Y yo quiero calcular el camino inverso, es el espejo que yo tengo ahí. ¿De acuerdo? Pero no siempre, aquí en este caso tengo simetría con respecto al origen. Aquí tengo simetría con respecto al hilo horizontal. ¿Sí? Entonces, vean ustedes esta situación que hay ahí entre esos dos y tomen estos dos puntos, este punto y este punto, ¿verdad? Y si trazan la bisectriz por aquí, se va a dar cuenta que esta y esta curva, la inversa es esta del espejo. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, cuando yo tengo una recta que está a un lado de la bisectriz, su camino inverso viene a representar un espejo con respecto a la recta. Correcto, o sea, una reflexión respecto a lo que. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene duda de esto? Bueno, entonces, el camino del inverso, en vez de hacer esto es un método como usted puede calcular analíticamente su solución. ¿Ven? Entonces, fíjense. Supóngase que usted grafica esto en GeoGebra. Grafiquen esto. Y igual a x cuadrado. ¿Qué les va a quedar? La aportada hacia la derecha. Ah, La que aportó. les va a quedar una parábola, ¿verdad? Centrada en el origen, ¿sí o no? Sí. O sea, le queda algo. Y es igual a que x cuadrado. Y igual a x cuadrado. ¿Qué le queda? Ok, una parábola. ¿Sí? Usted le coloca x y le va al cuadrado.
me da una parábola, ¿cierto? Ok, ahora usted grafique raíz de x positivo. O sea, la otra, ¿no? La otra sería raíz de x. Ahí tiene la raíz, ¿no? Raíz de x. Y fíjese cómo tiene un extremo. ¿Sí o no? Sí. Ahora grafique menos raíz de x. Exacto. Menos raíz de x. Le va a quedar la parte de abajo. ¿Sí o no? Ahora grafique nuestra bisectriz. ¿Cómo sería nuestra bisectriz? Y igual a x, o sea, una x sola. Y vea lo que yo le estoy ilustrando. ¿Sí? ¿Cómo se le dice? Para pasar a bisectriz, poner. Y igual a x, o sea, ya he graficado dos, ahora tiene que graficar x. Y igual a X. Ajá, en otra. ¿Sí o no? Por allá. ¿Todos lo tienen? ¿Tú has graficado? ¿Tú tienes GeoGebra? Sí. ¿Tienes que instalarlo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es? ¿Ya? Pero cuando ya igual a x. Ya igual a x. Ajá. Sí. ¿Tienes GeoGebra instalado? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, igual es que lo que hace la disciplina. ¿Les pienso ustedes? A ver. Primero tienes que colocar x elevado al cuadrado. No. Dale pulsa a otros tres. Dale x. Después tienes que colocar raíz de x, pero menos raíz de x. No. Bueno, la versión de PC sí. Aquí, sí, por allá. Pero falta calcular menos raíz de x. Bueno. No raíz de x. ¿Sí? Ok, ahora fíjense ustedes. Identifiquen x al cuadrado, aquí me quedó de color verde en este caso. ¿Sí? Solamente seleccionen x cuadrado y x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ampliar un poquito aquí. Vamos a eso. Vamos a ver. Vamos a hacer que este es su bisectriz y que este es su curva. ¿Sí? ¿Qué nos dice la fórmula? Que tengo que tomar un punto inicial. Supongamos este. ¿Qué tengo que hacer? Pasar por la bisectriz. O sea, llegar hasta este punto, ¿no? Porque en este punto yo me pregunto, ¿la bisectriz la tengo encima o la tengo debajo? ¿Cuál es la respuesta? Encima. Ok. Llego a este punto. Después de este punto, ¿a dónde voy? A la curva. Tengo que ir a la curva. Supongamos esta es la curva F. La pregunta, ¿la curva F la tengo a la izquierda o la tengo a la derecha? Bueno, ambas partes, pero. Así que la tengo a ambas partes. Sí, ¿Sí? pero a la derecha, ¿no? Tengo una a la derecha y tengo otra a la izquierda. ¿Sí o no? Después, ¿qué tengo que hacer? Sí, que. Volver a la bisectriz. La bisectriz, si me voy en este lado, ¿lo tengo en la parte de encima o debajo? Encima. Encima. Subo aquí a la bisectriz. Y luego de aquí a dónde llego? Al punto final. Al punto final. El punto final está referenciado respecto al punto inicial. O sea, que sería esto. ¿Sí o no? Efectivamente. ¿De acuerdo? Yo le quito esto. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, que ir en este sentido es como colocar enlaces a distintos tamaños. ¿Sí o no? Y eso entonces, ¿qué me va a construir? Una curva. Supóngase que tiene este punto. ¿Sí? Una pregunta, ¿y el punto que va a la izquierda? No puede tocar la. El punto que va a la izquierda, ¿qué hace? Vas a tocar la bisectriz. Vamos a suponer que recorro el algoritmo. Ahora ya toqué la curva. ¿Qué tengo que tocar? La bisectriz. Y luego, ¿qué tengo que tocar? La curva, pero la curva. La curva. ¿Y dónde está la curva?
No, no se puede. No hay curva. Entonces ese punto no tiene Sentido. inverso. No tiene inverso. Está bien. Son cosas que uno No, tiene que hacer. No, que- Ahora tomo este punto, ¿verdad? En ese punto toco a la bisectriz. Toco a la bisectriz. En ese punto. En este punto. Sí. ¿Sí o no? Ok. Y toco a la curva. Y llego al punto final. O sea que el punto inverso de él es el mismo. O sea, ya tiene todo el algoritmo ahí. Entonces, ¿se dan cuenta que es el algoritmo? Lo que hay que identificar bien. Puede decir ser Pero una si también se podría hacer el mismo algoritmo. ¿Cuál? Así como lo estaba haciendo. ¿Cómo así como lo estoy haciendo? Así. Siguiendo el mismo. O sea, lo podemos tomar. Ajá. Tocamos Claro. bisectriz, curva, bisectriz. Sí. Volvemos al punto. También lo podemos hacer. Claro, también. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Ah. Ahí está. Pero fíjate, ¿cuántas veces tocas la curva? Era lo que quería que se dieran cuenta. ¿Cuántas veces toca la curva aquí? Aquí ya la tocaste una vez. Y al tocar la bisectriz, ¿necesitas tocar la curva? No. Eso fue lo que me dijeron, que debía tocar la curva. Por eso yo dije que no existe. ¿Sí? No, lo correcto es esto. Tienes este punto. Entonces, cuando vas calculando todos estos puntos, pues obviamente tienes. ¿Sí o no? Ah, se da con negativo. Claro, entonces esto ya cuando uno es más grande, uno se da cuenta que esta expresión que está aquí se llama raíz de x. Y esta expresión que está aquí, fíjense que este punto y este punto son simétricos, pues menos. Menos la de X. ¿Qué es lo que justamente nos da la solución analítica? Sí. Entonces sí se puede tomar el camino de la parte izquierda. Claro, en este caso porque no vuelves a tocar la curva, sino que tocas La bisectriz. la bisectriz. Ahí sí. Ahora Yo sí. tengo una pregunta en el camino de la compuesta. O sea, en general. Ah, bueno. ¿Sabes que en el camino de la compuesta dice que la curva solo se debe tocar de arriba o abajo y la bisectriz de abajo? Solo en el camino de la compuesta. Solo el camino, por el camino de la compuesta vamos por una bisectriz. Claro, pero tenemos que ver con quién componemos. O F con G o G con F. ¿Sí? O sea, curva siempre arriba o Ok, abajo. entonces fíjense. Dense cuenta que este algoritmo que está aquí, fíjense, este y esta son diferentes. ¿Se dan cuenta? Si tú eliges otro punto aquí, vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Coloca la bisectriz, después la curva, la bisectriz y después el punto final, ¿sí o no? Fíjense que se sigue repitiendo la misma serie. ¿Ven? A medida que yo me voy aproximando más hacia la derecha, la semilla tiende a tener mayor altura. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el tamaño de la apertura de la C va disminuyendo. Y es lógico. ¿Sí? Mientras que abajo, entonces aquí voy cambiando. Aquí la C que va haciendo, va aumentando. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto no aparece ni en YouTube ni en el libro. Eso es una cosa que yo he Va a aparecer, pensado. profesor. ¿Entiendes? Va a aparecer, profesor. Ah, No aparecía. Profe, ya no aparecía, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya ustedes saben quién hizo eso. Mi abuela del anonimato. Entonces, bueno, fíjense. ¿Estamos claros del algoritmo? El algoritmo del camino a la inversa, ¿cuántas veces pasa por la bisectriz? Todas las dudas pregunten. ¿Sí? Ok. Profesor, Ajá. ¿qué sería en un caso así como este? Bueno, por ejemplo, si tenemos un caso así, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí tiene la bisectriz y aquí tiene la curva, ¿sí o no? Si tú tomas este punto, ¿qué tienes que tomar primero? ¿La bisectriz o la curva? La bisectriz. ¿Y ahora cómo hacen? ¿Ah? ¿Cómo hacen aquí? ¿Hay curva a la izquierda? ¿Hay curva a la derecha? Entonces, este procedimiento, ¿qué pasa? No
se hace. ¿Por qué no se hace? Porque uno tiene que analizar. Fíjense, esta curva, los puntos que yo elijo para calcularle la inversa, tienen que estar en el dominio de la curva, ¿sí o no? Pues por ejemplo, si yo elijo esta aquí, ¿está en el dominio de la curva? ¿Verdad? Por lo tanto no va a tener un camino a la inversa. ¿Me entienden? Eso es un detalle que uno tiene que analizar. Por eso es que uno ve en los capítulos anteriores los dominios, ¿sí? Para que cuando empiece a construir las cosas, entonces se diga. ¿De acuerdo? Fíjense, en la página 2.5, si usted tiene la curva de color negro, el camino inverso va de color distinto, ¿sí o no? Les recomiendo que tengan colores, ¿sí? Los colores lo van a ayudar. Okay. Vamos al camino de la compuesta. El camino de la compuesta. Voy a ahorrar. Fíjense. Bueno, esa es otra cosa. Otro ejemplo. Vamos a. Fíjense, cuando llevamos un blog del camino de la compuesta. Yo tengo aquí una función que es f. Y tengo una función que va de aquí a g. ¿Sí? El camino de la compuesta es la señora que va desde aquí directamente aquí. ¿Verdad? Ya vamos a verlo en sí. Si este es x, ¿cómo sería este señor aquí? Cuando lo transito. f de x. ¿Sí o no? Porque estoy en el camino horizontal o voy para el vertical. Y este está en dónde? Y entonces voy para acá. Pero aquí vuelvo a tener, como en la g de f de x. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ajá, pero el problema es cómo llamo yo este camino. Este camino, ¿quién aplico primero? G. Y después aplico f. Entonces por eso es que yo escribo g compuesto con f. ¿Sí? ¿Está bien? Me miran así como que ya fue lo que hice. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué esa notación? Por lo siguiente. G compuesto con f, ahora yo lo quiero aplicar a un punto. ¿Cómo me queda? ¿Qué es lo primero que apliqué? F, ¿no? ¿Se dan cuenta que la notación es consistente? ¿Ven? Todo tiene su razón. Aunque esto parezca extraño, a nivel de cálculo está claro, ¿no? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Sí o no? Ok, entonces, el asunto es, yo quiero construir una fórmula parecida a esta. Entonces, ¿qué observo? Que yo, este X viene a ser como mi punto inicial, ¿sí o no? Lo recorro así. ¿Qué me encuentro primero? Curva F. ¿Después qué va? Bisectriz. Después. Y después. ¿No me falta la bisectriz? Ah, muy bien, punto final. Porque ¿cuál es la diferencia entre la composición y el camino a la inversa? Y el camino de la compuesta. Ok, entonces fíjense ustedes. Si a ti te dice, calcula el camino de la compuesta G compuesto con F, ¿verdad? Ya tú sabes que primero tomas un punto aquí X, primero vas por F y entre dos curvas siempre hay una bisectriz, ¿sí o no? Toma la bisectriz, toma tu curva G y llega a tu punto final. ¿Sí? Pero si a ti te dice F compuesto con G, entonces aquí la cosa cambia. Primero tomas G, entre dos puntos siempre hay una bisectriz y después vas a tu punto F. Entonces ahora sería con un compuesto como ese y uno lo replica. Claro, claro. ¿Cómo sería? Ok. ¿Cómo sería una versión analítica de la compuesta? Uno se pregunta.
Vamos a suponer que yo hago lo siguiente. Y ustedes lo van a colocar ahí en GeoGebra. Hemos graficado x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, que hay unas condiciones de que su composición esté en el dominio de la curva, si no, no pueden meterse. Y vamos a suponer que usted tiene g de x igual a x. ¿Sí? Y usted quiere ahora hacer f compuesto con g de x. F compuesto con g de x, ¿cómo sería en símbolo? F compuesto con g en x. ¿Sí o no? Ok, fíjense lo que le dice. Es ¿cuánto vale g de x? En este caso vale x. ¿Y cuánto vale f de x? X cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Ahora yo voy a hacer la otra. G compuesto con x. Evaluado en x. ¿Cómo sería g evaluado en f de x? Y esto sería g. ¿Cuánto vale f de x? X cuadrado. ¿Y cómo le queda g de x? En mi x cuadrado. ¿Ok? Dice que en este caso componer f compuesto con g es lo mismo g compuesto con f. La pregunta, ¿por qué estos dos dan igual? Una pregunta. ¿Sí? Yo le pregunto, algo al cuadrado yo lo tengo detectado, ¿sí? ¿Y qué sería x? ¿No sería la bisectriz? ¿Y qué pasa cuando cualquier curva yo la proyecto con la bisectriz que me da? La misma curva, ¿sí o no? Entonces tiene sentido que por la derecha y por la izquierda con la identidad me dé la misma curva. ¿Ok? Entonces, siempre es así. ¿Cuál es la respuesta? Voy a borrar aquí. Siempre da así que la compuesta de f con g es lo mismo que la compuesta de g con f. Sí. Ah. Bueno, y era la expresión que sí, pero veamos este ejemplo. F de x igual a x cuadrado. Y g de x igual a la raíz de x. ¿Sí o no? Hagamos el primero. Vamos a hacer este primero y este segundo. Primero. F compuesto con g evaluado en x. ¿Cuánto vale? F de g de x. O sea que sería f, g de x es raíz de x. ¿Y cómo sería f? Me dice que es raíz de x y lo elevo al cuadrado. Eso me da x. ¿Sí o no? Da un cuadrado. ¿Ok? Voy con el segundo. G compuesto con f evaluado en x. Sería g de f de x. ¿Pero cuánto vale f de x? X cuadrado. ¿Y cuánto vale g evaluado en x cuadrado? Será la raíz de x cuadrado. Y esto es el valor absoluto de x. ¿Sí o no? Sí. Ya más o menos x. ¿Sí o no? Sí. Esta y estas son iguales. No. Aquí hay una solución. Entonces vamos a hacer una cosa. Grafique esto primero como x cuadrado, ¿verdad? Y luego grafique de raíz de x. ¿Sí? Si usted quiere, usted tiene raíz de x ahí. ¿Ok? Y entonces ahora escriba en donde aparece f entre paréntesis de x. Coloca su primera función, como la llamó aquí GeoGebra, aquí en este caso es f de g de x. ¿Sí? Usted coloca aquí f entre paréntesis, en ABC, f entre paréntesis, g de x. Entre paréntesis. Y fíjense lo que le queda, la raíz de x cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué le da? Un pedacito de la recta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Profe, ¿puedo buscar? Sí te puedes, correcto. Ahí está. Ahí en la pizarra. Escribe las teclas en la pizarra. Profe, yo, es que no lo logré bien, ¿puedo volver a mostrar? Bueno, Y por línea. es. Que lo escriben en el La pizarrón. primera línea usted le colocó f, le colocó x cuadrado, ¿cierto? Sí. Coloque en la segunda línea el otro, raíz de x, ¿sí? Esto le dio una etiqueta y esto le dio una etiqueta. No sé, a mí al principio la etiqueta que me lo llamó fue f de x, ¿sí o no? No sé a ustedes. Y este lo llamó g de x.
¿De acuerdo? Entonces, el tercero, usted va a escribir F de entre paréntesis G, entre paréntesis G, así tal cual. ¿Sí? F de entre paréntesis G, entre paréntesis X. ¿Qué le da? La bisectriz. ¿La bisectriz o un pedazo? No, me da un pedazo. Nada más. No completo. Una recta. Después, Una recta. pues está dando una recta, ¿verdad? Pero es un pedazo de la bisectriz, si se dan cuenta. Sí, ¿Sí o no? ya solo- La mitad. Claro, bueno, aquí está, es un pedazo de la bisectriz, es la parte positiva. ¿Sí o no? Ahora vamos a graficar esto. Sería el contrario. G de F de X. Lo escribimos abajo. G con los símbolos. Van a verse otra vez. G de entre paréntesis F de entre paréntesis. A mí no se me ocurre. ¿Y qué le da? Como la No. ¿Cuál es ese? A mí me da otra. A mí me da una. Ah, ese es el primero. El primero te da así. A mí me da esta. ¿Qué les da? Me da la otra mejor. Le da como algo así. Sí. ¿Qué significa eso? El valor absoluto tiene más X y menos X, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la composición por la izquierda y por la derecha no da igual. La única manera que dé igual es que sea la bisectriz, ¿sí o no? ¿Vamos a ver? Estamos trabajando con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado cuando componen a la derecha o componen a la izquierda. Ajá. ¿Y el procedimiento para nosotros qué sería? Este es el procedimiento analítico. ¿Para qué le sirve el procedimiento analítico? Porque si usted detecta la curva, ya usted sabe cuánto va a dar la composición. ¿Sí o no? Esa es una estrategia interna. No es que va a salir diciendo ya que yo voy a explicar una cosa ahí extraña. ¿Sí? Son herramientas que usted tiene. Ok, vamos a suponer que tenemos una gráfica ahí. Supóngase que aquí tengo esto. Vamos a hacerlo así, como una curva así. Esta es esta. Y esta sería esta. Algo así. ¿Sí? Y esta sería la bisectriz. ¿Cómo nos dice el algoritmo? El algoritmo nos dice, bueno, ubique un punto aquí. ¿Qué vamos a hacer primero? Esto sería G compuesto con N. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que tomar primero? La curva F. La curva F es esta. ¿Sí? Después, ¿hacia dónde vamos? Ah, bien, está bien. Por lo menos uno que esté despierto. Está bien. Ok, esta es la curva F. Ajá. Después, ¿ahí dónde vamos? ¿Y dónde me queda la bisectriz? Me queda hacia la derecha. ¿Me queda a la izquierda o a la derecha? Me queda aquí. ¿Sí? Yo iba hacia arriba, pero. Uno puede tomar un camino de la curva. Pero me están diciendo que ¿Cómo? el camino de Para la llegar a curva la bisectriz, solo uno se puede toma tomar las un curvas. Claro, en este caso. Y se las clava. ¿Y después hacia dónde voy? Hacia G. ¿Sí o no? ¿Y después? Y después voy al punto final. ¿Cuál es el punto final? El que queda referenciado a este punto que va aquí. ¿Se dan cuenta? Ese sería el camino. ¿Sí? Toma este punto, por ejemplo. ¿Dónde está la curva? Aquí. ¿Y ahora aquí a dónde voy? Ahora la bisectriz me queda hacia allá o hacia acá. Hacia acá. Y luego, curva. Y después, y así voy. ¿Ven? Si se dan cuenta, es más o menos la misma serie. ¿Sí? Entonces, fíjense. Y si estoy en este punto, ¿hacia dónde voy? La curva. Después, la bisectriz. Después, y después. Importa que vuelva a tocar el camino tuyo. No importa. No importa. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí están haciendo la composición de F primero y después G. ¿Sí? Pero si la hacen al revés es diferente. Si la hacen, por ejemplo,
Cambian G por F, este es F, este es B, G, punto inicial y punto final. Entonces, si yo tomo este punto como A, primero que debería tocar la curva G. ¿Y dónde me queda la curva G? Aquí. Y después debería tocar, y después debería tocar, y después. ¿Se dan cuenta que este punto y este punto son diferentes? F compuesto con G no es lo mismo que G compuesto con G. ¿Sí? Por eso que yo le dije ¿Compuesto que... quiere decir que está sumando? ¿Cómo? ¿Compuesto quiere decir que está sumando? No, lo compuesto es que está teniendo información de A. No es suma, no es resta. Suma es como que le añade, resta es como que le quita. No, este es que tiene información de A. Profe, la compuesta es de 2, pero hay una de 3 curvas. Ah, bueno, pregunta interesante. Lo podemos hacer fácil y lo podemos hacer difícil. ¿Verdad que sí? Porque lo preguntaron. Entonces, fíjense, ahora tú quieres construir. Haga la composición, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo construyo la fórmula de la composición? Todo siempre parte de un principio básico. Tú estás empezando de aquí. Este es tu inicio, ¿verdad? Y tú tienes que llegar aquí a tu fin, ¿sí o no? Inicio, fin. Entonces, fíjate, recorriste aquí, no tienes problema, ¿sí? Entre dos curvas que debe haber. Aquí está una bisectriz. Entonces pasas de aquí para tu bisectriz. Después de aquí pasas para tu curva. G, ¿verdad? Ah, muy bien. Ah, no, ¿verdad? A ver, estamos despiertos o no dormimos. Ok. Chévere, estoy en G. Y ahora, entre dos curvas que tienen que haber, vuelvo otra vez a mi bisectriz, ¿sí o no? Después voy a mi curva F. Después de mi curva F. Entonces, fíjense ustedes. Si yo tengo dos curvas, ¿sí? Para ver la ecuación más rápida. Dos curvas. Tengo que tener ¿cuántas bisectrices? 2 a la menos 1 bisectrices. ¿Sí? Tengo tres curvas. ¿Cuántas bisectrices tengo? ¿Sí o no? Esa es la forma. Siempre cuando tienes bisectriz, le quitas 1 de la cantidad de curvas. Y si tienes el camino inverso, ¿qué hace? Le sumamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende aquí? De la disposición de tus curvas. Tienes que tener en cuenta que cuando tú estás aquí en el camino horizontal, entonces fíjense por qué la necesidad de la bisectriz. En esto estoy en el camino horizontal, ¿sí o no? Cuando paso para H, ¿en qué camino estoy? ¿En qué? Vertical. Pero de vertical no puedo evaluar G. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? El camino de transferencia, que es la bisectriz. O sea que con el camino de transferencia, ¿dónde caigo? En el horizontal. Y en el horizontal, ¿qué sí puedo evaluar? G. Y caigo entonces ¿en dónde? En el vertical. Y de vertical a bisectriz caigo en el horizontal. Y el horizontal puedo evaluar F. Y caigo en el vertical. Y ese es el punto final. ¿Sí o no? Si no existiera la bisectriz, señores, no podemos hacer la composición. Porque usted nunca puede evaluar una curva F y decir que es F de X en el vertical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted dijo al principio que si va del vertical al horizontal, entonces lleva F a la horizontal. Puede ser a contrario. ¿Sí? ¿Estamos claros? A lo mejor, fíjense, algunos problemas que ha pasado en algunos parciales. Construya un camino de la composición. ¿Cómo sabe uno que esa pregunta es un camino? Bueno, muy fácil. Si a usted le dice F, de G, de H, de 1, ya le están diciendo que es un camino. ¿Sí? Ahora, si no le dicen nada, entonces usted tiene que calcular el camino de la composición. Si me pusiera 2 o 3.
2. Si me pusiera 2, Entonces le colocas 2, ahora utilizas tu punto de inicio, es el 2. el 2. Ah, ok. Eso me Le indica el colocas punto- 3, el punto de inicio es el 3. Eso me lo marcas el punto de inicio. El punto Claro, de eso le va a dar un camino de la compuesta, uno solo. Para construir toda la curva necesito todos los caminos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 4 curvas y ustedes no me dicen nada que podría ser 2 caminos, ¿no? Con 2 curvas y otras 2 curvas. Claro, bueno, si tú tienes más curvas allá, tienes que aplicar el mismo algoritmo que tienes aquí, porque el algoritmo siempre lo aplica. ¿Sí? Ah, pero alguien pudiera preguntar, bueno, pero tengo 2 curvas, ¿verdad? Puede ser que yo tenga que calcular de esas 2 curvas el camino a la inversa. Y la respuesta es sí. O sea, puede ser que usted tenga que esto, f de g a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que calcular primero? El camino a la inversa. Y el resultado de esa curva del camino a la inversa es la curva que utiliza para el camino a la curva. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, gráficamente. Pero puede hacerlo como uno más largo. O sea, doble. 3 curvas. Curva menos una. Con 3 curvas. Ah, bueno, algo así. Con 3 curvas. Ah, ¿Qué es lo que hay que hacer primero ahí? Fíjense. La idea es que usted tiene que tener el algoritmo. ¿Cómo sería el algoritmo ahí? Tiene 2 maneras de resolver el problema. Primero puedes plantear qué significa esto. Si represento esto, empiezo con el punto inicial. ¿Para dónde paso? Yo en el camino a la inversa. Una bisectriz primero, después paso a la curva G. ¿Sí? Y después de la curva G, ¿a dónde debería llegar? A una bisectriz. Para llegar al punto final. ¿Sí o no? Ok. Aquí estoy en dónde? Vertical. Este es horizontal, empiezo en horizontal. Después paso, vertical. Aquí caigo en horizontal. Después paso, o sea que aquí quedo en el vertical. ¿Sí o no? Bueno, hay casos en donde inicié en el camino vertical. Ok, ahora quedé aquí. ¿Y ahora qué hago ahí? Este punto que tengo aquí es el punto de insumo de quién? De f a la menos 1. O sea que estoy aquí. ¿Y que vuelvo a aplicar otra vez? El camino libre. Entonces sigo aquí. B. Ahora voy con qué curva? Con F. ¿Sí o no? Después B. Y después quedo punto final. Vamos a poner punto final 2. ¿Cierto? Hasta ahí que he hecho G a la menos 1, ¿verdad? La inversa de las curvas que De F a la menos 1. Ok. Esta es la inversa de mi curva G. Y esta es la inversa de mi curva F. ¿Sí o no? Ok. Pero estas 2 curvas me representan la composición. Entonces yo tengo que ver, partir de un punto inicial. ¿Sí o no? Cuando llego a todo esto, llego a este punto. Este sería mi punto de aquí. ¿Sí o no? Paso por esta curva. ¿Dónde está mi curva? No la tengo, o sea que aquí tengo E a la menos 1 y tengo F. Entonces ahora voy. Tengo que ahora hacer una composición de ella, porque llegué a este punto. sí. Pero si ese es el punto que debería ir acto seguido, si quiero hacer la composición de estas dos. Vamos a ver cuál sería la composición de esas dos. Voy a borrar aquí. Aquí te ven. Ya, en un minuto.